Muy buenas a todos, estamos en vivo y en directo, una transmisión especial el día de hoy, pero tengo ciertas limitaciones con la información que les voy a dar. Espero que me la saquen ustedes de mis labios y puedan entender de qué se trata todo lo que voy a hablar hoy. Así que vamos con la información. Bueno, como ustedes saben, la compañía anunció hace unas semanas atrás el Deal Shaker Pool. De esto sí puedo hablar. Bueno, el Deal Shaker Pool es un sistema que permite intercambiar ONE por USDT con un exchange externo que yo les había dicho que se llama Uniswap. Ok, me han escrito de todo por las redes sociales, pero lamentablemente como yo pertenezco a un grupo de los country manager a nivel planetario, se me es prohibido hablar de la gran noticia que todos ustedes ya saben, ¿ok? Y para aquellos que no creían en el proyecto, bueno, ¿qué les puedo decir? Lamento si dejaste perder tus One, lamento mucho si no creíste en esto y liquidaste o vendiste o dejaste tus monedas por ahí en otra historia. Para aquellos que sí creen y que todavía están a tiempo de hacer el salto a la blockchain pública de Polygon, que termina el 30, por cierto, deben hacerlo lo antes posible. Como ustedes saben, yo les puedo colaborar a todos los que se puedan en mis capacidades, porque sé que va a haber una saturación, hipersaturación en esta semana, producto de la gran noticia que, como ustedes pueden ver acá, les voy a dejar un logo. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Bueno, ya no digo más nada, porque no puedo. Estoy ahora mismo con las manos así, ¿eh? Yo quisiera soltarle todo, pero no puedo. Ustedes saquen las conclusiones. Ya eso está viralizado. La compañía lo va a hacer oficial y una vez que sea oficializado, entonces yo podré hablar de ese tema. Pero ahora, ok, está bien. Ya es una realidad lo que está en las redes sociales. No podemos escapar de esto, vuelvo y les repito. El día que One Ecosystem lanzó su blockchain pública en Vietnam, un 18 de febrero del 2023, y los líderes accionaron el botón y se hizo la primera transacción a la cadena pública de Polygon, les guste o no les guste a los haters o a quien sea, teníamos los días contados para que lo que está pasando hoy fuera una realidad. Ustedes me entienden el mudra. Voy a entrar al portal de YouTube, pero lamentablemente yo no puedo decir absolutamente nada. Tengo que esperar la noticia oficial de la compañía, pero ustedes sí pueden decir lo que sean porque ustedes son libres. Yo no tengo esa libertad ahora mismo. Como medio de comunicación tengo que quedarme con la boca callada. Pero ya ustedes están viendo los mudras, ya ustedes saben de qué se trata la noticia. Déjenme entrar aquí a entrar al canal porque iba a hacer un video, lo grabé todo con toda la información y me iba a poner a editarlo, pero resulta que la edición me puede coger hasta 4 o 5 horas porque va a estar bien hecho, ¿no? Pero yo decía, no, 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 ya no aguanto el teléfono, demasiada gente escribiéndome, mandándome capturas, llamándome, miren, ahí me están llamando, para preguntar qué es lo que está pasando, que si es verdad, que si es mentira. Yo lo único que les puedo decir a ustedes, la gente no cree en los proyectos y yo no he tenido ese problema, lamentablemente, porque siempre he tenido fe en este macro proyecto o proyecto gigantesco, porque estaba viendo ahí la capitalización y eso es enorme, o sea, es una locura. Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Voy con las preguntas. Déjenme entrar un momentito acá al video, que tengo demasiada información en la cabeza y mucha gente escribiéndome. Voy a leer aquí las personas que están en el chat para que me dicen al respecto de todo lo que está pasando. Ok, aquí estamos con la información. Denme un segundito, espérense un momentito.
Deme un segundito, la señal está clara y alto, el sonido. Ok, espérense un momentito acá, ya estoy acá con ustedes. Dice, gracias Eri, nos escribe Flor, Víctor también, desde Cataluña, saludos. Déjenme pasar esto para acá porque así no podemos trabajar. Vamos aquí. Y tenemos a Jonathan. Hola Erin. ¿Qué precio cree que pueda salir? Ya salió el precio. O sea, búsquenlo, ya ustedes saben dónde. Allá atrás. Allá está atrás el precio. Chequenlo ustedes. Yo no puedo decir nada. Yo estoy ahora mismo así, ¿ve? Yo quisiera soltar todo ya, pero no puedo. Lamentablemente no puedo. Estoy haciendo esta transmisión con los brazos amarrados porque estoy ahora mismo así, me siento así. O sea, no puedo soltar toda la información que sé. Hay que esperar que la compañía lo haga, pues. Y esperemos que eso sea en esta semana, ¿no? Mientras tanto, yo veré qué hago, pero sí les puedo hablar del Deal Shaker Pool, que eso es una realidad que está a la vuelta de la esquina. Dice acá, buenas tardes, estimado. ¿Qué significa las publicaciones? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo les he dicho a ustedes, para que una moneda agarre valor en el mercado, tiene que ir ¿a dónde? A esto que ven ustedes acá atrás. ¿Ok? Se los he dicho en muchos videos. Y bueno, ¿qué significa? Es una realidad. Es una realidad que no podemos escapar. Más de 4 van a llorar. Unos de felicidad porque la hicieron, otros de tristeza porque no la hicieron, y otros tendrán FOMO porque van a decir, me perdí esta gran oportunidad. ¿Qué tengo que hacer para entrar ahora que está acá atrás? O sea, vuelvo y repito, les muestro, ahí está, ¿ves? ¿Qué van a hacer ahora, pues? ¿Ah? Ahora sí se formó el trepa que sube. Porque era lo que faltaba. La cerecita del pastel o del postre, como decimos acá, del no me olvides, que es un exquisito postre nacional panameño hecho de helado con pastel, con unas siropes especiales, unos que son de malva, otros que son de caramelo, una ricura. Y cuando tú querías pues impresionar a una chica para que no te olvidara, tú la llevabas a este lugar y le daban este postre tan delicioso que esa persona no te iba a olvidar nunca. Dice, yo nunca me olvido de ti porque tú me llevaste a ese lugar y me diste de comer ese postre tan delicioso y ya quedaba envenenada. Ya ahora quiero estar contigo porque ese postre, tú eres el único que sabe dónde queda, sabes cómo lo hacen. Por favor, no me dejes. Ya. Pero bueno, yo estoy sumamente contento, como ven las chispitas allá atrás cayendo, porque estamos en un paso. Ahora bien, quiero decirles, no se alagarten. No se alagarten. Aquí lo digo en el micrófono. Ahora me voy a hacer millonario, hipertrillonario. No, señor. Hay una compañía gigantesca que se llama BlackRock. ¿Ok? Muchos la han escuchado. Y alguien me daba un comentario en YouTube. No, que yo no quiero ser más holder de One. Ya yo estoy cansado, yo no voy a esperar esto a futuro, que para mis generaciones yo quiero que eso sea ya. ¿Ya? ¿Quieres que eso sea ya? No, señor. Es ahora donde toda la educación financiera que ustedes han adquirido con los años es lo que va a determinar tu futuro como un ser libre en el mundo de las finanzas, un ser libre económicamente, una familia libre económicamente. Todo va a depender del día de hoy con esta noticia. Porque si no has estudiado nada del One Academy, ni has aprendido nada en los últimos 8 o 9 años que tenemos como compañía dando información, conocimiento acerca de todo esto, créeme que vas en una desesperación y fusilas todo. Gracias a Dios que la compañía es muy sabia y eso no va a pasar de una vez. Los primeros en poder intercambiar One en el exchange Uniswap, adivinen quiénes van a ser: los comercios. Y los comercios que tengan el sello VIP. Esto va a permitir
la autosostenibilidad y el poder del precio de One. ¿Ok? Tenemos que esperar noticias oficiales para que todo esto sea confirmado. Ya yo lo confirmé y verifiqué por todos lados. No es un scam, no es un cuento, no. Es parte del sistema porque estamos en un sistema público. O sea, es inevitable poder tapar la luz del sol. No lo podemos tapar. O sea, yo entiendo que muchos líderes quieren no decir la información para evitarse problemas con la compañía. Ya la compañía sacará el comunicado. Cuidado que hoy en la tarde o mañana o pasado. Ya nos darán la información y podremos hablar libremente y yo poder hacer todos mis análisis como tienen que ser. En el momento de hoy estoy celebrando pues porque yo sé que muchos sí creyeron en el proyecto, al igual que lo hace el servidor de ustedes, y muchos otros tiraron la toalla. Eso yo lo sé. Pero bueno, esta es una sorpresa maravillosa del mes de septiembre, ya casi finalizando. Quedan 5 días para hacer el salto a la blockchain pública de Polygon. Tienen que hacerlo. Sí, ahí lo están diciendo, Víctor Reyes. Ya tú sabes lo que escribiste. Yo nada más puedo decir sí. Juan Pablo Méndez dice, pues empezaré a llorar y a bailar. Sí, muchos lo están haciendo. Tú sabes lo curioso de esto, ¿no? Yo me río, ¿no? Porque yo me entero de la noticia tarde. O sea, hoy fue un día que me puse a hacer actividades, iba a preparar un video, me puse a hacer varias cosas y comienzan los mensajes a entrar al WhatsApp, al Telegram, al Messenger, la gente llamándome. Y yo, ¿pero qué es lo que está pasando? Entonces entro al grupo y comienzan a mandarme información de que ya estamos, pues ya ustedes saben lo que está ahí atrás, ¿no? Y en el chat ya ustedes saben, pues el chat de los bit guys, o sea, de la gente que está ahí pues haciendo el trabajo. Su servidor está en uno de esos chats y comienzan a escribir pues que no digan nada, que aguanten esto, pero es que es un coin, o sea, estamos en una blockchain pública. ¿Cómo tú puedes no decirle a la humanidad que no se entere de esto? Apenas se hace la primera transacción, ¿usted qué hacen? ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Esto sí no me lo pueden decir, que esto pasa con cualquier moneda. Y yo se lo he dicho porque hablé con el ingeniero Castrellón. Me dijo, ¿cómo gana una moneda valor en el CoinMarketCap? ¿Cómo se hace para que eso funcione? Y él me explicó, mira, esto es muy simple. Primero, bueno, tienes que minar la moneda, ya sea en Proof of Work. Y una vez que está minada en Proof of Work, cuando existía eso en Ethereum, la moneda se acuña en diferentes carteras que diferentes personas tengan la moneda y la mantengan. ¿Ok? Todavía no entran al CoinMarketCap, pero se crea una comunidad de muchas wallets donde las personas puedan tener esas carteras y que la blockchain que está haciendo el proceso identifique todas esas carteras. En el caso de nosotros somos 800, casi 40,000 holders. ¿Ok? 840,000 usuarios que tienen One. O sea, grábense eso en la mente, es un montón. No he visto dentro de Polygon un proyecto que tenga tantos holders como nosotros. Si lo encuentran, me avisan. Sacando a USDT, porque eso nada que ver. O sea, eso es refugio. Eso no es que ellos están almacenando el dólar ahí ¿cómo se llama? Porque quieren mantener el dólar. No, eso es un refugio y un descanso, es un hotel de descanso para poder seguir haciendo trading o saltar a otro proyecto. Esas no valen. Entonces, una vez que mantienen la moneda, que la tienen almacenada en diferentes wallets, es allí que para ir a un CoinMarketCap se requiere que esa moneda que tienes almacenada, en ese caso él me estaba hablando de una moneda que se llamaba Zcash, de la cual yo miné hace mucho tiempo con tarjetas de video y que cada moneda costaba $890 cuando me la presentó. No, mentira. Antes de ir al CoinMarketCap estaba entre 25 y 30 euros y yo la podía minar, ¿no? Y bueno, con unas tarjetas de video comencé a minar Zcash y tenía esa monedita almacenada en una wallet porque era un minero, ¿no? En esos tiempos era un minero de hardware. En el caso de One Ecosystem hemos sido mineros automatizados y educados a través de un sistema interno que hacía la compañía y se nos creaba una wallet donde a través de un proceso de minería que tomaba en algunos casos hasta un año, la persona podía construir el One y crearlo.
Entonces estuvimos participando muchos en ese tipo de minería con OES. Y lógico, pero lo hacíamos a nivel privado, ¿no? Porque en un futuro el proyecto podía tener quizás una existencia como moneda en el mercado real. Entonces, todo esto tomó alrededor de casi, podríamos decirlo, 9 años, 8 años hacer todo este proceso, hasta que la compañía toma la decisión de ir a un CoinMarketCap. Y el primer paso para ir a eso, vuelvo y repito, es lanzar la blockchain pública, hacerla pública y real y que se vean todas las transacciones. Cuando ellos hacen eso, se hace el salto de Ethereum en blockchain privada a Polygon en blockchain pública y se crean las wallets, ¿ok? Se crean las carteras. Esas carteras las controla hoy el corporativo. Claro, eventualmente ellos van a tener que lanzar una cartera para cada persona, pero cuando eso pase, es ahí donde tiene que haber mucho control y le explico por qué en este momento yo no recomiendo que dispongamos de esas carteras libremente todavía. Eso tiene que ir con un proceso y con una estrategia que nos va a dar la victoria sobre el mundo de la criptografía. Entonces, ¿qué sucede? Yo le preguntaba al ingeniero Castrellón y me decía, bueno, una vez que están creadas estas carteras y que ya está la blockchain anunciada, tú puedes ver toda la cadena de bloques, ver todas las transacciones públicas, entonces viene lo que es intercambiar la moneda, así sea con X o Y proyecto, el que tú quieras, que salga un padrino, alguien que apadrine y diga, yo los voy a ayudar a ustedes como proyecto y pueden contar con el aval que yo tengo de criptomonedas, no para que ustedes las gasten, sino como una garantía de que ustedes como proyecto pueden, de que ustedes como comunidad tienen la capacidad de echar para adelante su proyecto de criptografía. Entonces, para que esto esté pasando al día de hoy, o sea, en cualquier proyecto de criptomoneda, se requiere un padrinaje. Alguien que diga, ¿tú sabes qué? Yo voy a poner chen, no fiat. Escuchen claro. Esto no se trata de fiat, de cuánto fiat tú vas a tener para respaldar esa moneda. No, señor. No es de fiat, es de criptografía, de criptomoneda. ¿Cuántas monedas tienes tú de X o Y proyecto que tengan un valor X en el mercado para apadrinar mi proyecto? Y bueno, puede ser que Polygon dijo, yo voy con ustedes, yo vi lo que son ustedes, en 6 meses he visto y analizado, y está muy bien, yo voy a ser un padrino de OES, pues cualquier cosa yo respondo, pero yo sé que la comunidad va a responder, y la comunidad respondió haciendo el salto. Ahora viene la segunda etapa. La segunda etapa de hacer el salto es crucial porque eso nos va a dar el valor, eso hace que las cosas se pongan muy interesantes, porque se va a empezar a acumular muchas personas que no creían en nada de esto, van a decir, tú sabes que en octubre yo voy. No importa que cueste el doble, yo en octubre voy. Ahora me la perdí porque ya en 5 días, mentira que tú vas a poder conseguir algo de euros. Quizás sea muy complicado o muy lento el proceso. Yo les digo algo, el 29, o sea, el 29 a las 11:59 de la noche yo cierro el suministro de euros, porque el 30 me voy a dedicar a pasarle a todo el que se le tenga que pasar sus euros para que hagan el salto. No lo voy a hacer el 30 porque eso va a ser una locura. Recuerden que a las 7 de la noche, hora de Panamá, hora de Colombia, hora de Ecuador, el servidor hace así. Y son las 12 en Europa, donde está ese servidor, y es 1 de octubre. O sea que el 30 de septiembre a las 5 de la tarde, yo espero que tú hayas realizado estas transacciones y no estés a las 6:30, 7 haciéndola, porque te vas a quedar por fuera y ya tendremos que ver qué es lo que va a pasar en octubre con todo esto. Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos conversado. Déjenme verificar por acá. Y vuelvo y repito, como lo he dicho en todos mis videos, pueden ver el historial para ir a un CoinMarketCap. Cualquier proyecto de criptografía tiene que intercambiarse por otro proyecto de criptografía
que ya esté en un CoinMarketCap. Entonces, apenas eso sucede, como es una blockchain pública, la que ya está metida en el mercado y la que va a entrar ya también es pública, apenas hace la primera transacción. Así es. Automáticamente sale eso para el CoinMarketCap. Y para todos los CoinMarketCap que existan. Y comienza a marcar ya, ¡pum! Aquí hay algo que está sucediendo. Porque son cadenas de bloques que se están intercambiando. Automáticamente eso pasa, se hace real el proyecto. Ok. Hay proyectos como este que le dije de Zcash que ellos salieron a $25. En un mes esa moneda se fue a 800, no, ¿a cuánto fue? 880, casi $900 en un mes. Claro, todos los que tenían las wallets, ¿qué pasó? No podían intercambiarla porque a pesar de que ya había un CoinMarketCap, un exchange con la moneda, la gente decidió retenerla, aguantarla, y el sistema no permitía porque no había una wallet para hacerlo. Entonces de esa manera la moneda se disparó y llegó a 900. Yo la minaba y la minaba en 900 dólares por Zcash en ese tiempo. Ustedes pueden buscar el historial ahí en el CoinMarketCap. Y yo lo que hacía es que yo la almacenaba y yo decía, no, en 2 meses se va a poder intercambiar. Y efectivamente en 2 meses comenzó a intercambiarse. Pero ¿qué pasó? Comenzó a caer, ¿eh? De los 900, le tomó como 6 meses y llegó a estar como en 200, 300 dólares. Ahí se mantuvo. Cuando vino la gran caída de Bitcoin, ahí fue donde esa vaina se fue a 40, 50 dólares cada moneda. Porque el Bitcoin se había ido por una profundidades horrorosas. Pero cuando el Bitcoin volvió a subir y se fue casi a los 70,000, adivinen qué, esa moneda otra vez estaba trepada en 400, 300 y pico de dólares cada monedita. Y eso que no tiene una comunidad, no tiene un historial, no tiene lo que tenemos nosotros como proyecto. Que tenemos una serie de productos alrededor de la moneda que hacen que OES sea un producto poderoso. Ok, voy con preguntas por acá. Estamos a 23 minutos de transmisión. No quiero hacerla muy larga por el asunto de la traducción, pero voy a empezar a observar cosas que dice la comunidad. Dice acá. Dora dice, bendecida tarde, señor Eric. ¿Me puede decir en este momento cuánto puede costar un paquete de 1000 monedas? Gracias desde Medellín. Ok, nos están escribiendo acá desde Colombia, Medellín. Bueno, eso podemos verlo y analizarlo. Pero déjame decirte algo. O sea, yo no sé ustedes, pero el que entró con esos $1000 que quiere esta persona invertir ahora, adquiriendo estos paquetes de educación. Recuerden que la compañía nunca vendió monedas. Grábense eso en su mente. One Ecosystem, o el sistema viejo, como quieren llamarlo, y que por ahí a uno le metieron 20, porque esas cosas pasan, jamás vendieron monedas. La compañía siempre vendió y sigue vendiendo paquetes de educación financiera, paquetes sobre el conocimiento de blockchain, paquetes sobre la legalidad de las criptomonedas, un montón de paquetes. Y he escuchado por ahí que van a sacar paquetes sobre e-commerce y sobre lo que es publicidad en redes. He escuchado que algo de eso viene, ¿no? Pero la compañía, por adquirir estos paquetes de educación, regalaba, y siempre lo ha regalado, unas fichas promocionales o materia prima para que las personas que estaban educándose sobre el mundo de la criptografía en esos entonces entendieran cómo se podía minar una moneda, cómo se podía crear un one, cómo gastarlo en un e-commerce, cómo ver toda la trayectoria. Y esto a manera de educación se crearon estas fichas para que las personas hicieran la minería, vieran que era un token criptográfico que se podía utilizar en una plataforma llamada DealShaker, y pues que en esa plataforma habían comercios que te la querían agarrar y te la iban a intercambiar por sus productos y servicios. Y todo eso se realizó en aproximadamente 6 años, 7 años de estudio, 8 años para otros 9 años, porque empezaron muy temprano. Pero muchos la almacenaron y nunca la gastaron en DealShaker. Otros sí la utilizaron mucho en DealShaker. Pero en ese entonces el proceso de minería, imagínate tú, te hacías con esos 1000 que quieres poner tú ahora en un módulo de educación, un tarrantán de monedas. Al día de hoy, pues lamentablemente, y más que ahora que estamos en algo como esto,
pues ya, o sea, eso se acabó. O sea, tienes que conseguir las monedas de otra manera. ¿Ok? Porque existe lo que se llama el P2P. O sea, ya es otra historia. De todas maneras, la compañía me imagino que seguirá haciendo este tipo de promociones. No sabemos cómo está ahora. Yo he hecho los cálculos, pero se logra sacar lo que metes al recibir el módulo de educación y un poco más, como un 40, un 60% más. Pero aún así, bueno, los que entraron hace muchos años ahora mismo deben estar celebrando, hermano. Aquí estamos desde hace 6 años, dice Víctor. Alexander dice, saludos de Facatativa, Colombia. Víctor Reyes dice, ok, clarito. Acá Danovi dice, Zipi. En Polygon ya sale algo. Bueno, en Polygon estuve viendo la cifra, estamos en transacciones casi llegando al 1.100.000 transacciones. Que según mi teoría, yo les digo algo. Según mi teoría, no es verdad. Porque hay transacciones ahí de 50.000, 60.000. Supongamos que Deal Checker ha sido bastante fenomenal y que en estos últimos meses o en este mes han hecho muchas transacciones y muchas ventas. Pero ¿tú crees que en Deal Checker podrán existir más de 30.000 o 40.000 transacciones con cifras grandes? Yo no creo. Sí hay transacciones y cosas, pero la Deal Checker ha estado en mucho mantenimiento. Para mí que todas esas transacciones, y cuando son cifras de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, son migraciones o despliegues o saltos a la cadena de bloques de Polygon, de capa 1 a capa 2. Lo que pasa es que hay ahora mismo un tráfico. Está la garita de peaje donde uno paga para ir a Polygon y hay una fila enorme, tanto en espera para pagar como personas que han pagado, y hay una cola enorme porque allá está la entrada a la ciudad Polygon, donde eso es un universo. Entonces hay una fila larga de carros que ya pagaron, que ya están en Polygon, que están esperando que se le activen. Y yo pienso que nosotros estamos en el millón. Se los puedo garantizar que estamos en el millón de holders. 1.000.000 de personas que tienen One con mínimo una moneda si es necesario, a millones, porque hay personas allá en Asia que tienen millones de One. Déjame tomar un poquito de agua. Y hoy es un día para celebrar. Esperemos que ya la compañía oficialice todo esto. No puedo hablar de cifras ni cantidad, eso lo tienen que buscar ustedes en el sistema, eso es público, es libre. Esto que ustedes ven acá, eso es libre. Si algo está allí es porque es verdad. Ok, no es cuento. Voy con más preguntas por acá. Dice Miguel Ángel Alarcón. Dice, esto es genial. Eric dice, tocayo, aquí estamos felices. Lo que creíamos en este proyecto, los felicito. Saludos desde Lima, Perú. Saludos a Lima, Perú. Saludos a Ecuador, Argentina, Bolivia, a la gente de Colombia, los de Costa Rica, a la gente de México, de El Salvador, de otras latitudes que hay por ahí escuchándome. Y también a toda Europa que nos sigue en este canal de YouTube. Y además a los países de Asia, tenemos a la gente de Vietnam, Corea, tenemos a la gente de China, de Japón y de otras áreas como de Arabia. Imagínense, yo tengo personas que me escriben, por favor, tradúcelo en árabe, y yo les pongo el subtítulo en árabe. A todos los italianos también saludos, deben celebrar. Pregunta Víctor, ¿ya se ve algo en Binance? No, Víctor. Espérense, no se emocionen, espérense. Vamos con calma, yo les voy a explicar más o menos mi teoría de cómo es que yo veo que esto va a pasar. Lo más difícil es mantener el valor de One al precio proyectado de 42.50 euros. Ahora la compañía va a anunciar esta gran verdad y saldrá el precio que ustedes pueden ver públicamente, pues ya será oficial y ya uno puede hablar libremente de esto. Pero el precio privado o el precio interno de nuestro país One Ecosystem es de 42.50 euros. Al cambio en dólares puede estar, observemos acá, usamos la calculadora. Al cambio en dólares, según la calculadora, de euros a dólares, estamos hablando de 42.50. Un momentito, 42.50. Al cambio en dólares, según nos dice acá
el software es esto. ¿Ok? Ese es el precio que estaría confirmado según. ¿Ok? Entonces, hay que esperar que esto lo diga oficialmente la compañía. Vuelvo y repito, yo no puedo profundizar más en esto. Estoy así y estoy hablando lo que yo siempre hablo con ustedes y lo que les he dicho a ustedes hace mucho tiempo y que se cumplió hoy. Y bueno, para evitar problemas, que ellos lo anuncien y que digan todo cómo es el proceso, ¿no? Lo que viene ahora, pues, es convertirnos en personas visionarias. Ahora la pregunta que te hago yo a ti. Espero que en estos 9 años hayas aprendido algo, igual que lo he hecho yo, y podamos, como quien dice, tener la capacidad de que esto nos alcance para toda la vida, no solo para uno, como padre de este proyecto, sino que para tus hijos y tus nietos tengas la habilidad creativa, que este poder de compra que se te está dando, lo sepas utilizar sabiamente. Ahora salen y se generan nuevas cabezas de personas con muchos recursos criptográficos. ¿Ok? Los millonarios en criptografía van a empezar a salir. No solo de nuestros proyectos, sino de otros muchos proyectos que están en un proceso similar. Y eventualmente la banca se va a empezar a conectar con los proyectos de criptografía. Recuerden que Estados Unidos lanzó el FedNow y en julio que eso fue lanzado empezaron los pininos de ir educando a la población norteamericana en el uso de estas carteras digitales para ir, como quien dice, al uso, pues, al uso total de esta tecnología. Eventualmente yo sé que esto es un paso nada más y que vendrá la CBDC, que se van a pegar a estas carteras que ya lanzó el FedNow. Y ahora te pregunto ya a ti para finalizar esta transmisión. ¿Estás preparado tú psicológicamente, emocionalmente para tener tanto poder de compra? Porque yo sé que muchos al día de hoy están pasando por una situación de flujo de efectivo corto. ¿Estás preparado para tener tanta riqueza? Medita en eso. No te lo gastes todos. Sé inteligente y trata de que los seres que tú amas puedan aprender a utilizar este recurso, a multiplicarlo, a millonificarlo y permitir que ellos también puedan disfrutar, una vez que ya uno no esté aquí, de esa riqueza y de ese patrimonio digital que tanto nos ha costado. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.